La primera tarea es el dibujo del mapa de las 13 colonias de colonias inglesas que se independizaron, que fue lo que vimos en la última clase el día martes. Ahora se los pongo de nuevo. Y causas y consecuencias de la independencia de las 13 colonias. Eso veremos el día de hoy. Estén pendientes por la información que tengan que recopilar y suben esta información el día de hoy. Pueden hacerlo por separado o en la misma hoja hacen el dibujo del mapa, ponen tarea, creo que es 3, mapa de las 13 colonias de, inglesas en América, y en la parte de abajo, causas y consecuencias de la independencia, o en hojas aparte de su libreta. Muy bien. Este es el mapa que me deben entregar, donde deben poner el nombre de las 13 colonias que vimos en la clase anterior. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Lo pueden poner de este modo o pueden escribir el nombre de cada una de las colonias sobre del dibujo, como a ustedes se les haga más sencillo. Contexto histórico. Las 13 colonias habían alcanzado riqueza y prosperidad. Hay razones particulares que tienen que ver con la idiosincrasia que traían los ingleses. Los ingleses, al ser un país sajón, vino con otra intencionalidad muy diferente al de los españoles. El inglés llegó a América para quedarse. A diferencia del español, llegó para acumular riqueza y regresarse a su madre patria, a la visión. Una cosa es llegar a un lugar para nada más generar riqueza y retirarte, no te va a importar el deseas realizar en ese lugar, sino que más que nada es acumular riqueza o enviar riqueza a tu lugar de origen. Para el caso inglés no fue así. Eran colonos. ¿Qué significa esto? Que llegan con sus familias, se establecen en territorio de América para una riqueza que les proporciona a ellos bienestar ahí donde están viviendo, ahí ya sea en la parte norte de las colonias o la parte sur. Las 8 colonias del norte estaban dedicadas a la industria y el comercio, eran manufactureras. Se desarrolla desde ese tiempo una industria textil, una industria minera, sobre todo en la zona de los Grandes Lagos, por ahí donde está hoy en día Illinois. Toda esta región cercana a los Grandes Lagos, Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey, van a ser lugares donde las empresas, así como, o las industrias, así como en Inglaterra florecieron, van a florecer allá, van a desarrollarse de manera y prosperidad para los habitantes de esa región, porque ellos sí llegaron para quedarse, para establecerse y vivir su vida en América. Las del sur se dedicaron más a las cuestiones agrícolas y ganaderas. La producción de algodón era básico para ese periodo y la caña de azúcar, así como el arroz y el tabaco de modo intensivo en plantaciones extensivas. ¿Para dónde iban a hacer la práctica de los monocultivos? Solamente un cultivo realizado en todas estas vastas regiones. Una de las circunstancias que permitieron que estos productos se dieran en grandes cantidades era que eran productos traídos de fuera, que la tierra para ellos era todavía muy fértil, no estaba desgastada, era primera vez que sembraban estos productos y se adaptaron adecuadamente a esas tierras y produjeron muchísimo con las tecnologías que trajeron los ingleses del arado, de la maquinaria para poder realizar esas labores, las técnicas que trajeron para sembrar y cosechar, aunado a la mano de obra regalada, eran comprados en África a portugueses o españoles, los traían a América y los llevaban en la plantación. Una vez que llegaran allá, el hacendado o el dueño de la finca, ya sea algodonera, tabacalera o arrocera, solamente tenía que prever que sus esclavos estén sanos y que estén alimentados, era todo, ni que estén en excelentes condiciones de salud.
Este es el contexto histórico en general de las 13 colonias en América, que posteriormente serán el inicio del país de Estados Unidos. Antecedentes de la revolución. La revolución surge en Norteamérica debido al económico. Las 13 colonias inglesas en la costa este de Norteamérica eran territorios ricos y prósperos que aportaban a Inglaterra económico parte de la revolución industrial. Inglaterra había sostenido largas guerras contra Francia en el siglo XVIII, lo que habían significado cuantiosos gastos. La primera guerra de carácter mundial, que no está reconocida como tal, es la Guerra de los 7 Años, en donde Inglaterra, Portugal, Austria, para pelear contra Francia, España, Italia, Suiza, creo que Suecia y Dinamarca. Todos esos reinos se unen y se produce lo que se conoce como la Guerra de los 7 Años. En esta Guerra de los 7 Años, los ejércitos, para sostener una guerra se necesita de insumos que los ingleses estaban tomando de América. En cuanto que la relación de los colonos que vivían en América era buena en ese tiempo, y había cierto grado de patriotismo o de sentido de pertenencia, los colonos empiezan a apoyar fuertemente a el reino de Inglaterra para que no perdiese la guerra, pero significó, con las ideas del liberalismo, cambiar un poco la óptica. Se preguntaron, ¿y por qué estamos ayudando al rey? ¿Y por qué estamos mandando demasiado? Aquí no tenemos en territorio americano no tenemos ningún conflicto, no estamos peleados con los franceses, con los españoles, el problema es ahí, en el continente europeo, no aquí en América. Una consecuencia fuerte va a ser que el rey decide aumentarle los impuestos a los colonos de América para poder subsanar el déficit o para poder nivelar las arcas del déficit o los faltantes que habían derivado de la guerra. Los soldados, porque la quiero mucho, tienen familias, la tienen que mantener. Por lo tanto, los soldados involucrados durante el conflicto de la guerra de los 7 años, se les pagaba su sueldo y la corona hizo préstamos a quienes, a los no era un modo de recuperar y pagar esa deuda que habían contraído, aumentando los impuestos y especialmente en diapositiva estaba siendo rica y próspera. Y los colonos ingleses, como les dije hace un momento, se ponen a pensar, ¿y por qué nosotros tenemos que sostener al reino inglés? Y comienzan a entrar en ellos la idea de la independencia, de liberarse de la relación dependiente que había entre la colonia inglesa y América. ¿Qué pasó desde el punto de vista político? Dependía de la corona británica. Su rey era Jorge III. Algo que les molestaba mucho a los colonos americanos. No poseían representación en el Parlamento británico, pero sí les estaban cobrando impuestos. Es decir, ellos enviaban productos, pagaban sus impuestos a la corona inglesa, pero no había nadie que los representara y los defendiese cuando los intereses de los colonos americanos se viesen comprometidos. A ver, vamos a empezar. Erika, ¿para qué sirven los diputados y senadores? ¿Qué es lo que hacen los diputados y senadores hoy, Erika? Si no lo saben, no importa, Erika. Nada. Ángel, ¿cuál es la función o el trabajo de los diputados y senadores? Nada, Ángel. Nada, no importa, Ángel. A ver, Andrés. Legislar. Ok, en parte. Orden. Sí. Legislar orden. Los diputados y senadores son representantes. Nuestro gobierno está dividido en 3 poderes. El ejecutivo, representado por el presidente de la República, y los gobernadores, alcalde, representado por los senadores y los diputados. ¿Qué hacen ellos? Leyes, legislan. En el Parlamento se emiten leyes. Aquí se llama Senado, en Inglaterra se llama Parlamento desde hace mucho tiempo. Yucatán tiene sus diputados federales y tiene sus senadores que los representan. Estos deben abogar o deben realizar leyes que favorezcan al pueblo yucateco. Los colonos norteamericanos no tenían representación en el Parlamento británico, no había nadie quien hablara por ellos allá en la Cámara
de Lores, así se llama en Inglaterra, la Cámara de Lores, estaban ausentes los representantes de los colonos americanos, incluso el rey en turno, en este caso era Jorge, era quien decidía quiénes iban a gobernar en las colonias. Él mandaba a sus representantes y los colonos americanos ya estaban cansados de esa situación, como si fueran unos pequeños niños que los estaban cuidando, y realmente ellos estaban generando mucha riqueza para sostener las guerras internacionales e internas que tenía la corona británica. La situación en Inglaterra es muy diferente, su conformación es muy diferente, se llama Reino Unido porque tienen cierta autonomía los 4 reinos que lo componen: el reino de Gales, el reino inglés, el reino irlandés y el reino escocés. Son 4 reinos que se unieron y nombran a un rey para que los represente, pero no había ningún rey en América, no habían reconocido los territorios de las 13 colonias como un reino que enviasen a sus representantes, pero sí les estaban cobrando impuestos como si fueran ciudadanos con los mismos derechos que tenían aquellos territorios donde estaban representados. Imagínense que ustedes les piden que paguen la colegiatura a tiempo. ¿Estamos bien? Ahora sus maestros no les dan clase. ¿Es correcto? No, maestro. Ustedes debiesen entonces exigir, así como sus papás pagan puntualmente la colegiatura, ustedes deben recibir, sus tareas deben ser calificadas en tiempo y en forma para que sea justo. Es lo que estaba sucediendo en el reino inglés. Ellos pedían, pero no daban nada a cambio. Y esto generó una inconformidad por parte de los colonos. En 1773, ante la imposición del monopolio inglés sobre los de pieles rojas, asaltaron 3 naves o 3 barcos ingleses y arrojaron por la borda todo el cargamento. La corona ordenó el cierre del puerto. Antes de ese evento, Boston era el puerto principal de salida y entrada de América para Inglaterra. A raíz de esa situación, donde los colonos tiran tumbre muy fuerte, eso es muy similar a lo que nos están haciendo hoy en día. ¿Qué producto consumes más? A ese le vamos a poner más impuestos. Mientras los productos en general tienen un 16% de impuesto, los dulces, los refrescos embotellados, las bebidas alcohólicas y el tabaco tienen impuestos diferentes al resto del 63%. Cada vez que alguien compra tabaco, está pagando un 63% de más de lo que realmente es su costo. Esto es una estrategia para evitar gente que siga fumando. Lo mismo las bebidas azucaradas o carbonatadas. Se le ha puesto un impuesto más fuerte para que la gente deje de consumirlo, pero estamos viendo que no está dando. Se le sube un 20%, que serían 2 pesos más, perdón, sí, como 2.40 pesos más y serían 10.40. Ese dinero de más se le está quedando al Estado, es un impuesto que le está pagando. ¿Qué es lo que hicieron? Los ingleses tienen la costumbre de tomar el té. Los que les gusta Harry Potter lo han de saber, que aparecen en ciertas escenas tomando el té. Para ellos es una costumbre que creo que a las 4 o a las 6 de la tarde deben tomar té. Los colonos ingleses en América estaban acostumbrados a tomar té, pero les habían prohibido sembrar té en América. El té solamente se cultivaba en otros territorios ingleses y eran transportados o eran vendidos a los colonos que vivían en América, pero les suben el precio, les suben el impuesto al té y ellos se molestan, y también al timbre. Para intercambiar correspondencia había que pegarle timbres postales a la correspondencia y le suben el impuesto al té y a los timbres. Genera un descontento muy fuerte y los colonos realizan esta acción de arrojar al mar el té para que no exista ganancia. Inicio de la Guerra de Independencia. En el 75 empieza con la batalla de Lexington. Los británicos tenían un ejército mejor preparado, eran más numerosos, y los colonos no estaban muy bien organizados. Las primeras batallas perdieron los colonos
y aparece la figura de George Washington, que tiene una gran visión de estratega militar, empieza a encontrar los puntos débiles que había en el ejército inglés para poder ir contrarrestando las pérdidas que habían tenido en las primeras batallas. Se da cuenta que el ejército inglés, por la lejanía que había entre un punto y otro punto, era más fácil esperarlos en puntos intermedios como una especie de guerrillas para hacerles frente y poder vencerlos. Fue una estrategia militar que utilizaron ellos, porque antes las guerras tienen ciertas estrategias, como vimos al inicio de, de esta materia. Había momentos para tener la guerra, habían horarios para tener las guerras, habían reglas para hacer la guerra. George Washington, de cierto modo, viola estas normas, estas leyes, y establece nuevas estrategias de guerra que van contrarrestando fuerza a la corona inglesa, al ejército de la corona de Inglaterra. En el 78, Benjamin Franklin pide apoyo a Francia y España. ¿Se acuerdan que les dije que Inglaterra ganó la guerra de los 7 años? Los perdedores principales van a ser Francia y España. Francia, de hecho, pierde los territorios de Luisiana. Luisiana abarcaba desde la actual parte de Nueva Orleans, el estado de Luisiana, hasta Quebec. Les muestro un poquito de qué les estoy hablando. Esta parte de atrás, aquí está Florida. De aquí a todo lo que sigue del mapa, hasta antes de que llegara a lo que iba a ser el territorio mexicano, que ya lo veremos, pertenecía a los franceses. Cuando pierden la guerra de los 7 años, esos territorios se los ceden a los ingleses. Toman también ese territorio que antes era territorio francés. Por haber perdido esa guerra de los 7 años, los franceses y españoles querían cobrarle revancha a los ingleses. Es así que Francia se une a la guerra de independencia de los Estados Unidos, los apoya y con el apoyo inglés logran liberarse y obtener su independencia. Logran que sea reconocido como un nuevo país en el mundo. Así que Francia y España van a ser los primeros países que van a reconocer la autonomía de este nuevo país, que iba a tener un modo diferente de gobernarse. Mientras en Europa existía la monarquía parlamentaria, aquí se iba a intentar un movimiento liberal que iba a ser una república. ¿Qué diferencia hay entre una república y una? Eligen a sus gobernantes, mientras que en la este cambio viene a ser significativo y viene a ser un parteaguas, es decir, de aquí en adelante, para ser como los Estados Unidos, tener un gobierno representativo, donde los ciudadanos sean los que van a tener derecho a elegir a quiénes o quiénes serán sus gobernantes. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada. Esto sí es lo que van políticas y causas económicas. Las causas es los impuestos y las consecuencias son desde el que se liberaron de trabas que les imponía la metrópoli cuando eran colonias y se lanzaron a un proceso de expansión, la conquista del lejano oeste. Si alguna vez han visto una película western, como le llaman, o de vaqueros, surge en este periodo, cuando los colonos se empiezan a mover, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maryland, Rhode Island, empiezan a moverse para ir abarcando poco a poco todo lo que hoy es el actual territorio de los Estados Unidos de América. Y van avanzando bajo una ideología, aunque no lo crean, algo fanática y desde una visión de fe, donde ellos decían, Dios nos ha escogido para que nosotros seamos los y el desarrollo a los territorios salvajes. Es como una vocación manifiesta o más que nada una determinación de la historia a que ellos sean los actores principales. Esa ideología tenían en la cabeza cómo empiezan a abarcar nuevos territorios. Los territorios que le ganaron a Francia los ingleses tenían con el nombre de la nueva, con el virreinato de la Nueva España. Primero se van a adentrar a la zona del actual estado de Texas y como veremos en su y después se anexan a esta nación que va surgiendo. Para Francia la guerra implicó un considerable gasto y la agudización de la crisis del régimen
6 años después de haber concluido el conflicto americano, estallaría su propia revolución, que es la Revolución Francesa, que veremos la próxima semana. Hay situaciones que son cíclicas, repetitivas. Los ingleses tuvieron guerra con los franceses, los españoles e italianos. Ello derivó a que se independicen los colonos de Norteamérica. Francia, a pesar de haber perdido la guerra de los 7 años, se involucra en la guerra de la independencia de los Estados Unidos y le va a suceder lo mismo. El pueblo se cansa de pagar impuestos para sostener guerras que no son de ellos y se va a producir la Revolución Francesa, donde Francia va a ser un reino que se va a convertir en la primera república moderna en Europa. Ya lo veremos en la próxima semana. España anexiona extensas áreas del sur de Norteamérica, pero por otro, asistió impotente a la propagación de las ideas revolucionarias del liberalismo. Décadas más tarde, en 1810, empiezan las revoluciones o las independencias de sus colonias. El apoyar las ideas revolucionarias del liberalismo fueron causando la caída de gobierno. El nuevo Estado se llevó a la práctica la división de poderes, una idea que viene de un pensador del liberalismo que se llama Montesquieu, es francés. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ya se nos acabó el tiempo. Esta información se lo subo, esa es la última diapositiva que vamos a ver. Les subo toda esa información para que ustedes puedan realizar su tarea. ¿Sale? Nos vemos el día de mañana en la materia de español. Cuídense mucho. No. Dios.